Todos estamos acostumbrados a los memes hispanos y anglosajones, pero a menudo no tenemos muy presente el impacto que Japón ha tenido en esta bizarra y confusa cultura de internet que llamamos memes, momazos, quizás memingos, memardos incluso. Si bien es cierto que la barrera del idioma y cultura a veces nos impide entender o apreciar el sentido del humor casi alienígena que suelen tener, hay ocasiones en las que sus memes alcanzan el estatus de ser universalmente chistosos, ya sea porque la idea no necesita de un contexto en específico o es fácilmente entendible por cualquiera, como es el caso de memes como Get Down, el gato que pone cara de oh my god, las Komui Girls y por supuesto el tema de este video, Yaranaika. Estoy seguro de que hasta el más zoomer de mi audiencia podrá ser capaz de reconocer a Yaranaika. Incluso si no conocen el nombre, este rostro que representa la absoluta virilidad es absolutamente icónico por sí mismo. Pero incluso si no llegara a reconocer esa cara, te aseguro que ha visto esta de acá, que es una perfecta visualización del éxtasis. En estos años ya no tiene tanta presencia como la tuvo en su auge, pero te aseguro que es uno de los memes más influyentes de finales de los años 2000 hasta más o menos el 2015. El meme tiene su origen en un manga gay publicado en la revista Barazoku en el año 1987. Hago énfasis en llamarlo manga gay para establecer una diferenciación entre lo que hoy en día la niña castrosa de tu salón conoce como boys love. La principal diferencia entre estos dos subgéneros sobre peleas de pichulas es su demografía. El Shonen Ai y sus derivativos están dirigidos estrictamente a mujeres, siendo sus historias idealizaciones femeninas de lo que serían las relaciones entre hombres esbeltos y atractivos. El manga gay, también conocido como gay comic, es un tipo de manga creado por homosexuales para homosexuales. Es más realista, masculino y por sobre todo, peludo. Yaranaika será homosexual, pero está hecho para hombres. No se admiten mujeres en este video. ¿Qué? ¿Una mujer? ¡Toma! ¡Sáquese de aquí! Si bien muchos saben de su existencia y reconocen vagamente que proviene de un manga gay, pocos saben o recuerdan de qué se trata. El manga básicamente nos presenta la historia de Masaki, quien mientras estaba corriendo al baño público de un parque porque estaba que se meaba, se detiene a apreciar un misterioso hombre con ropa de mecánico llamado Abe, que estaba sentado en una banca devolviéndole la mirada. Y sí, por si no lo sabían, el verdadero nombre de nuestro héroe es en realidad Abe. El apodo Yaranaika se concibió debido a que esas fueron las primeras palabras que el personaje pronunció mientras revelaba su palpitante tilín, las cuales literalmente se traducen como ¿lo hacemos? Lo increíblemente incómodo y bizarro de la situación, sumado al estúpido y sensual diseño del personaje, convirtieron esta frase en una leyenda. Tanto así que se convirtió en la manera oficial de referirse al meme y al personaje. Pero bueno, esos son los paneles que todos conocemos. Lo que sigue es lo que la gente ignora o por lo menos no recuerda. Después de que Misaki acordara no verbalmente que quería Abe lo sigue hasta el baño que estaba al frente y proceden a hacerla inmediatamente en la siguiente página. Pero justo mientras Masaki estaba recibiendo cabeza, recuerda que tenía unas ganas incontrolables de mear. Pero Abe, siendo el hombre maduro y paciente que es, le dice que está bien si decide mear dentro de su... A lo cual Misaki le hace caso y lo hace. Pero justo después de eso, Masaki recuerda que también tenía unas ganas incontrolables de cagar, a lo cual Yaranaika dice, ¡ah, la reputa madre, me estás jodiendo! Bueno, no sé, igual me gusta. Y en eso termina el cómic. Es por eso que el título original de esta obra maestra es Kusomiso Technique, que se traduce más o menos como la técnica de la sopa de mierda. Hoy en día un manga así no es la gran cosa y solo podría traumar a la gente que cree que Boku no Pico es chistoso, pero a inicios de los años 2000 todo eso lo convirtió en la mierda más hilarante y choqueante de todo el internet. El manga saltaría a la fama más o menos en el año 2002, cuando un usuario en el tablón de imágenes Futaba-chan publicó unos scans de una copia que poseía por motivos completamente heterosexuales.
Los memes usualmente consistían en recontextualizar situaciones añadiendo las caras que ponían tanto Yaranaika como Masaki en el Geikomi. Así, una escena que no necesariamente tenía doble sentido alguno obtenía un tono homoerótico con solo agregarle dichas caras. Naturalmente, otra cosa que se solía hacer era parodiar la página más icónica en la que Abe observaba a Masaki desde su banca. También en sitios web como Nico Nico Douga y YouTube se propagó un meme que consistía en los usuarios de dichas plataformas bailando al ritmo de la canción de Yaranaika, la cual es una parodia a la de Balalaika de Kusumi Koharu. Hablando de los otros trabajos del creador de Kuso Miso Technique, sí hubieron unos cuantos. Por lo menos según My Anime List, hay otros 8 trabajos atribuidos a su nombre. Pero por lo que puedo ver, ninguno tiene relación directa con su magnum opus, pero es fácil confundirse porque a su creador le gustaba dibujar a hombres musculosos con ese mismo peinado. Acá en Occidente no supimos nada de estas otras obras, pero en Japón sí salieron unos cuantos memes relacionados a estas. Pero ya fuera de su país de origen, el meme empezó a adquirir más popularidad en Occidente ya a inicios de los 2000, siendo usado para el mismo tipo de memes que en el Oriente. Y aún con toda la influencia del meme, hubo un país de Latinoamérica en el que fue considerablemente más popular que en el resto. O al menos eso según Google Trends, el cual dice que Chile realizó gran parte de las búsquedas relacionadas a Yaranaika a partir de esos años. Aunque estoy seguro de que mis compatriotas sabrán por qué. Estoy preparado a ti, ven. Estoy mansión de high. Mira quién viene ahí, viene un chanchito. La cosa es que estos rostros eran tan expresivos que no se necesitaba leer el manga original para entender de qué se trataba. Las caras Yaranaika expresaban exactamente lo que querían comunicar, incluso si la interpretación que el internet le dio no es la que su autor original esperaba recibir. Porque por si no lo sabían, la verdadera identidad del creador de Kuso Miso Technique es un completo misterio. Este manga apareció por primera vez en la revista para varones homosexuales Barasoku, revista que fue revolucionaria por salir en una época mucho más conservadora de Japón, en la que temáticas como la homosexualidad eran mucho más tabú que ahora. Según tengo entendido, además de presentar contenido erótico como este, abarcaba temas que muy pocos otros medios de comunicación se atrevían a presentar. Desde simples tips para las cochinadas entre hombres hasta entrevistas a pacientes del SIDA en un Japón que ni siquiera había empezado a reconocer tal epidemia todavía. Curiosamente, si bien no se sabe exactamente lo que los lectores de dicha revista opinaron de su trabajo, al fundador de la revista, Itou Bungaku, le encantaba. Cosa curiosa porque según Wikipedia él era heterosexual. Los que sí tenían una opinión negativa sobre sus mangas eran sus colegas. Uno creería que el motivo de esto era por lo bizarro y grotesco que es Kuso Miso Technique, pero no. Según Kotaku, los otros editores de la revista desaprobaban el arte de Junichi porque al parecer para ellos era demasiado femenino. Resulta que en esos tiempos los artistas y mangakas homosexuales intentaban separarse todo lo que podían del manga shoujo y el yaoi apuntado hacia mujeres, porque no consideraban que fuese una representación apropiada de lo que es ser gay. Lo consideraban hasta ofensivo y creo que es un pensamiento que se mantiene a día de hoy entre ellos. Me hace mucha gracia que los mangakas incluso de esa época consideraban que esas historias eran demasiado maricadas incluso para ellos. Entiendo por qué pensaron que era demasiado femenino, pero es sumamente irónico que Yaranaika hoy en día sea más asociado a la asertividad y virilidad. Lo único que se sabe del creador de esta obra es gracias al fundador de la revista, quien lo describió como un joven tímido que cada cierto tiempo llegaba a su oficina para traerle sus mangas originales, lo cual era muy particular, puesto a que la mayoría de contenido para la revista llegaba de forma anónima a su correo. Aún así, el artista un día dejó de presentarse y desapareció para siempre el año 1988. Incluso cuando su trabajo obtuvo el reconocimiento que recibió una década después, jamás se presentó para pedir regalías o los créditos correspondientes. Asumiendo que Junichi empezaría a publicar su trabajo a los 18 años, eso significa que de seguir vivo, a día de hoy tendría mínimo 53 años. Me pregunto qué clase de persona es y qué piensa del culto que se formó a su personaje.
y Aranaica nos tocó tanto los corazones como las pichulas, y el estatus de leyenda que posee lo tiene muy merecido. Hoy en día el meme equivalente que lo reemplazó vendrían siendo estas caras de mierda que Joaquín el otaku cree que son chistosas porque tiene una adicción al porno. Rechaza la modernidad y abraza la tradición, Joaquín. Y Aranaica debe volver a sus días de gloria para salvar a estos Zoomers de volverse unos pedazos de... Soy Darker Bluer del Rincón Antiestrés. Subo videos cada vez que... Muy buenas, chicas del YouTube. En este video vamos a hablar de la funa a Darker Bluer. Darker Bluer es un youtuber que hizo un video siendo extremadamente homofóbico, extremadamente misógino. Y un cariñoso saludo a Jetstream Sam, Martín, el Strawberries, Cosmo, Rosu Montenegro, Tute 1996, Tatoxic LG y a El Queso Bacán por ser los miembros gamer de este mes.